Buenos días o buenas tardes tengan todos ustedes, dependiendo del horario en el que nos estén reproduciendo. En representación de nuestro equipo, mi compañera Citlali Lázaro y yo, Alondra Medina, les vamos a explicar la temática referente al costo estándar, la cual se aborda en la última unidad de nuestra asignatura Herramientas de costos para la toma de decisiones. Esperemos sea de su agrado. Comenzaremos con los antecedentes de costos estándar. Como consecuencia de la revolución industrial, las empresas sufrieron modificaciones importantes en cuanto a sus sistemas de producción, debido a la aparición de la maquinaria pesada, lo que ocasionó que la producción fuera en masa. Asimismo, el término eficiencia cobró mayor importancia debido a que la producción fue regulada mediante estándares. Es así como los costos estándar son consecuencia del desarrollo de los métodos de producción y de la necesidad de un control administrativo con el fin de obtener mejores resultados posibles. La función principal de este tipo de costos radica en que son un instrumento de control y medida de eficiencia, pues representan una nueva interpretación y determinación del costo, basada en patrones de eficiencia, eliminando obstáculos e ineficiencias para alcanzar así sus objetivos planteados. Después de conocer los antecedentes del costo estándar, podemos pasar a lo que es la definición y los tipos de costo estándar. Empezando por la definición, la cual nos dice que los costos estándar serán aquellos que esperan alcanzar un proceso de producción bajo condiciones normales y siempre relacionados con los costos por unidad. Pasando a los tipos de estándares, de la gran variedad de excepciones que tiene este término, sobresalen dos, que primero sería el costo estándar circulante, en el cual se tiene una meta a la que hay que llegar, y estos costos significan una predeterminación sobre bases normales en cuanto a cantidades y calidades, y se modifican cuando hay desviaciones en las condiciones. A ese tipo de costo también se le conoce como costo estándar ideal. Posteriormente sería el costo estándar básico, en el cual representan medidas fijas que se aplican como parámetros de comparación y por esta razón no se modifican, permaneciendo constantes por periodos largos. A este tipo de costo también se le conoce como costo estándar medida. Por lo regular, en el área de costos siempre hay una confusión entre estándar y estimado. Y es importante establecer en este aspecto que todo estándar, en el fondo, siempre es una estimación, pero no toda estimación es un estándar. Y ahora les voy a explicar las diferencias entre estos dos términos, la cual radica principalmente en los objetivos que persiguen. Un costo estándar no se puede modificar, son medidas a las que debemos de llegar y representan tal cual lo que debe costar un producto, mientras que los costos estimados son aquellos que debemos ajustar a los costos reales. Estos sí permiten la modificación. Ahora, en cuanto a la determinación, la diferencia básica entre el costo estándar y el estimado radica en la profundidad del análisis y la cantidad de esfuerzo que se invierte en cada uno de ellos para desarrollar la información de los costos. Dentro de los objetivos y características que tiene el costo estándar hay varios a mencionar, empezando porque proporcionan información oportuna y sobre todo precisa. Después, tienen como característica la estandarización y unificación de métodos y procedimientos de producción, así como el análisis detallado de las causas de desviaciones. También son cálculos predeterminados que facilitan la fijación de los precios de venta. Otra característica es que son medidas de control de operaciones y nos sirven para conocer anticipadamente las posibles utilidades que se lograrían en un determinado volumen de ventas, así como también nos ayuda a estandarizar los procedimientos productivos. Ahora bien, en la comparación con los costos reales es posible determinar desviaciones que nos indicarán deficiencias cuyo análisis permitirá conocer su origen. De esta manera, también nos permite conocer la capacidad ociosa y su valor. Por último, tienden a facilitar la labor contable y de esta manera reducir su costo operativo. Un aspecto importante dentro del costo estándar es la determinación de los estándares de cada uno de sus elementos.
Es por ello que debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos. Se tiene que determinar el costo estándar de los materiales directos, el estándar para mano de obra directa y el estándar para los gastos indirectos de fabricación. Estos tres tipos de estándares se los vamos a explicar a continuación. Para determinar el costo estándar de los materiales, se debe desarrollar un proyecto de producción, calcular las mermas y los desperdicios, al igual que considerar los aspectos de estándar de cantidad y el estándar de precio. El primero se refiere a las especificaciones predeterminadas de la cantidad de materiales directos que van a incurrir en la producción de una unidad terminada. Y este tipo de estándar se determina por los ingenieros de la empresa, mientras que el segundo estándar se refiere a los precios a los cuales deberán comprarse dichos materiales y es determinado por el departamento de compras. La determinación de costo estándar de mano de obra directa se divide en dos, el estándar de eficiencia y el estándar de tasa. El primero son los estándares de desempeño predeterminado del costo de mano de obra directa y se apoya en el estudio de tiempos y movimientos, mientras que el estándar de tasa son los porcentajes de sueldo predeterminado para un periodo. Para conocer el costo de mano de obra directa estándar es importante establecer un estudio que se conoce como estudio de trabajo, el cual está comprendido por dos aspectos importantes. El primero viene siendo el estudio de método, cuyo objetivo es mejorar los sistemas de producción, y el segundo se refiere a la medida de trabajo, la cual tiene como finalidad calcular el esfuerzo humano, para lo cual se debe seleccionar un trabajo que se vaya a medir. Todo esto con la finalidad de obtener el valor de la unidad de trabajo. La obtención del estándar del tercer elemento del costo se determina presupuestando el volumen de producción, que puede ser en horas de trabajo o en unidades, y enseguida se determinan los gastos indirectos de fabricación, considerando la información que nos otorga contabilidad para así obtener un coeficiente regulador, el cual se obtiene siguiendo las fórmulas que se muestran en lo que viene siendo esta diapositiva, que puede ser de dos maneras: presupuesto de gastos indirectos sobre volumen de producción o cuota predeterminada por hora sobre unidad de gastos indirectos. Es importante este tercer estándar porque nos sirve de referencia para la medición de la capacidad realmente desarrollada por la empresa. Pasando a otro punto, es importante conocer los casos en los que es aconsejable la utilización del costo estándar o los motivos por los cuales se adopta el establecimiento del costo estándar, teniendo en cuenta que es un sistema que se adopta para mejorar la planeación y el control, lo cual nos ayuda a facilitar el costo del producto. Posteriormente, conoceremos el proceso de determinación del costo estándar, el cual se divide en 4 puntos, empezando por la estandarización de los productos. Siguiéndole a la estandarización de las rutinas de producción, para que después de se pueda realizar la estandarización de las rutinas de operación de aspectos, la cual se divide en 3 puntos importantes, que sería el manejo de los materiales, el manejo del equipo y herramientas y el manejo de los productos elaborados, para ya por último terminar con la formulación del instructivo de trabajo. Como podemos apreciar en la imagen que se percibe en esta diapositiva, la hoja para el cálculo del costo estándar es aquella que nos proporciona la cantidad de cada insumo que deberá usarse para poder producir una unidad de producto. Asimismo, es importante para poder analizar las desviaciones de cada uno de los elementos del costo. Para el tema de desviaciones de los elementos podemos comenzar al hacer la definición de lo que son las desviaciones, que serían básicamente la diferencia que existe entre el costo estándar y el costo histórico. Y según su naturaleza, ya sea deudora o acreedora, esto nos va a indicar si el costo real fue superior o inferior al costo estándar que ya se había calculado. Este análisis nos va a ayudar a conocer o determinar las razones de los resultados de una operación no satisfactoria o superior, teniendo en cuenta que si los costos reales de operaciones se alejan de los anticipados, se incurre a una desviación en costos. El análisis de las desviaciones involucra dos fases. La primera es el cálculo de discrepancias, en donde obtenemos las desviaciones en mano de obra directa, materiales y gastos indirectos de fabricación.
Y la segunda es la determinación de las causas, las cuales pueden ser analizadas según su importe para conocer los motivos por los cuales resultaron y de esta manera evaluar la eficiencia fabril de la empresa, la cual se va a informar a la gerencia para que ésta tome decisiones respectivas. Con esto se trata de hacer la comparación de lo que realmente ha sido incurrido con lo estandarizado en ciertas condiciones de cada elemento del costo, los cuales son la materia prima, la mano de obra y los gastos indirectos de fabricación. Las desviaciones en materia prima surgen cuando difieren los costos reales de materiales de los costos estándar, y para este análisis están involucradas dos comparaciones básicas. La primera es el cotejo de cantidades, que consiste en la comparación de la cantidad de insumos realmente utilizados con los costos estándar de las unidades buenas de producción, mientras que la segunda comparación consiste en el cotejo de precios, que es comparar el precio real contra el precio estándar. Las comparaciones de insumo-producción proporcionan las bases para calcular las disparidades en cantidad de materiales y las discrepancias en precio de materiales. Pasando a lo que es la mano de obra, debemos de tener en cuenta que será la comparación entre lo que son los sueldos y las horas, comenzando con las horas trabajadas, que serán en comparación con las horas estándar permitidas para las unidades buenas producidas. En el caso de las tarifas, la comparación será entre la tarifa real en contraste con la tarifa estándar, teniendo en cuenta que también pueden existir causas desfavorables, como las cuales sería el paro de la maquinaria, el uso de materia prima de mala calidad, así como la mala supervisión. De igual manera, también puede existir el inadecuado manejo de los materiales y la mala actuación por parte de los empleados. En lo que concierne a la desviación en gastos indirectos de fabricación, los GIF se contabilizan en formas similares en cualquier sistema de costos que utilice tasas predeterminadas. Para este análisis se tienen tres tipos de desviaciones: la desviación en lo gastado o presupuestado, la desviación en eficiencia o capacidad y la desviación en volumen o cantidad. El análisis de las desviaciones se puede realizar a través de dos formas. La primera es la desviación en presupuesto, desviación en capacidad y capacidad estándar utilizada, en la cual se calcula la capacidad subaprovechada o sobreaprovechada de un periodo en relación con el estándar aplicado. Y la segunda es la desviación en presupuesto, desviación en capacidad y desviación en eficiencia, en la cual se determina la capacidad no aprovechada o aprovechada de más en relación con la realidad operativa, comparándola enseguida con la capacidad trabajada con el estándar que debería obtenerse para calcular así las deficiencias o sobreeficiencias obtenidas. Ahora procederemos con un pequeño caso práctico en relación con la temática. Para fines explicativos, dicho caso se estará desarrollando en relación a la empresa ficticia llamada Remain Heavy SADCB y en función con el material principal para la elaboración de nuestro producto, el cual es el caucho RNB. Dicha empresa se dedica a la venta de refacciones para maquinaria pesada. Sin embargo, a partir del mes de junio del 2023 ha iniciado a elaborar mangueras hidráulicas, cuya medida es estándar, es decir, una única medida, a través del sistema de costos por proceso completo, absorbente estándar, nos brinda la siguiente información. De costo estándar tenemos los siguientes conceptos. De materia prima directa tenemos 10 kilogramos con un costo unitario de 15 pesos. De mano de obra directa tenemos 12 horas con un costo unitario de 12 pesos. Y de GIF tenemos 8 horas con un costo unitario de 12.50. En cuanto a la hoja de costos reales, tenemos compras por 50.000 kilogramos con un costo unitario de 13 pesos, consumo de 22.000 kilogramos, manejando costos promedios, no hay inventario inicial de materia prima. En mano de obra directa tenemos 120 horas con un costo unitario de 14 pesos, de gastos indirectos de fabricación tenemos 65.000 pesos, de producto terminado tenemos 2.500 unidades,
de producción en proceso tenemos 25 unidades con un 40% de avance. En cuanto a la pérdida normal de producción, tenemos 2 unidades. De producto vendido fueron 60 unidades con un costo unitario de 1.200 pesos. En cuanto al presupuesto de producción de mano de obra directa, tenemos 140 horas. De presupuesto de gastos indirectos de fabricación, tenemos 112,000 pesos. De gastos de administración, 2.500. Y gastos de venta, tenemos lo que vienen siendo 3,000 pesos. Y por último, gastos financieros por 850 pesos. Con base en la información mencionada anteriormente, se nos pide lo siguiente: determinar el costo unitario estándar, así como la evaluación de producción mediante las cédulas de trabajo que ya conocemos. Y como segundo punto tenemos el análisis de las desviaciones por cada uno de los elementos del costo. La tarjeta que se muestra a continuación es una tarjeta de almacén utilizando costos promedios, referente al almacén de materia prima directa. Como sabemos, no hay inventario inicial, por lo tanto, el saldo está en 0 pesos. Se adquiere materia prima directa, se adquirieron 50,000 kilogramos con un costo unitario de 13 pesos, por lo que se registra en el debe la entrada por 650,000 pesos. Después se realiza un consumo de materia prima directa, saliendo del almacén 22,000 kilogramos con un costo unitario de 13 pesos, registrando en el haber la salida por 286,000 pesos, quedando como saldo del almacén de materia prima directa la cantidad de 364,000 pesos. Ahora procederemos con la elaboración de las cédulas de trabajo. La primera es la referente a la producción equivalente. Como sabemos, de producto terminado tenemos 2.500 unidades, por lo tanto en producción equivalente viene siendo lo mismo. En producción en proceso tenemos 25 unidades con un 40% de avance, lo que en producción equivalente corresponde a 10 unidades. En cuanto a la pérdida normal de producción, tenemos 2 unidades y estas no nos representan absolutamente nada en cuanto a la producción equivalente. Por lo tanto, en cuanto al total de la producción equivalente, tenemos 2.510 unidades. La segunda cédula es la referente a la determinación del costo unitario estándar de cada uno de los elementos del costo. Del primer elemento, el cual viene siendo la materia prima directa, tenemos 10 kilogramos a 15 pesos cada uno, lo que representa un costo unitario estándar de 150 pesos. De mano de obra directa tenemos 12 horas con un importe unitario de 12 pesos, lo que representa un costo unitario estándar de 144 pesos. Y en cuanto a los GIF, tenemos 8 horas con un importe de 12.50, lo que representa un costo unitario estándar de 100 pesos. Sumando cada uno de los costos unitarios de los 3 elementos, nos da un total de costo unitario estándar de 394 pesos. La tercera cédula de trabajo es la referente a la evaluación de la producción en proceso, en la cual el costo unitario estándar de cada uno de los elementos se multiplica por las unidades equivalentes a lo que concierne a la producción en proceso para así obtener el costo incurrido de producción de cada uno de los elementos, los cuales al sumarse nos dan un costo incurrido de producción de 3.940 pesos. La cuarta cédula es la determinación de la producción terminada, en la cual podemos ver los 3 elementos del costo con su costo unitario estándar de 150 pesos de materia prima directa, de mano de obra directa tenemos 144 pesos y de gastos indirectos de fabricación los 100 pesos, los cuales se van a multiplicar por la producción terminada, dándonos un CPT, que es el costo de producción terminada, los cuales se suman y nos determinan el costo de producción terminada de 985,000 pesos. La quinta cédula de trabajo es la que consiste en la determinación del costo de producción de lo vendido, en la cual el costo unitario estándar de cada uno de los elementos se multiplica por las unidades vendidas para así obtener el CPV, el cual en esta ocasión es de 23,640 pesos.
Ya para finalizar con las cédulas de trabajo, se tienen que registrar dichos movimientos en la tarjeta de almacén de producto terminado. Como sabemos, no contamos con existencias en el inventario inicial de este almacén. Por lo tanto, el saldo de esta cuenta está en ceros. Tenemos que registrar el producto terminado, el cual fue de 2.500 unidades con un costo unitario de 394, registrando en el debe por 985,000 pesos. Y después registramos el costo de producción de lo vendido. Se vendieron 60 unidades, por lo cual le vamos a dar salida del almacén, quedando en existencia 2.440 unidades. Dicha salida se tiene que registrar en el haber por 23.640, quedando un saldo en dicho almacén de 961,360 pesos. Ahora procederemos con el análisis de las desviaciones de cada uno de los elementos del costo. La primera desviación que vamos a analizar es la desviación en materia prima directa, a través de la desviación en precio y la desviación en cantidad. Primero, comenzaremos por la desviación en precio. De costo unitario estándar sabemos que tenemos 15 pesos, de costo unitario real se registraron 13 pesos, por lo tanto hay un sobreprecio de 2 pesos, los cuales se van a multiplicar por los 22,000 kilos que fueron los que se consumieron, dándonos una eficiencia en materia prima directa en cuanto al precio de 44,000 pesos. Después procederemos con la desviación en cantidad. En cuanto al costo estándar consumido en kilogramos, teníamos 25,100 kilogramos, de los cuales solo realmente se consumieron 22,000, por lo tanto tenemos un aprovechamiento de 3,100 kilogramos, los cuales se van a multiplicar por el costo estándar de 15 pesos, dándonos una eficiencia en materia prima directa en cantidad de 46,500 pesos. Dichas eficiencias se suman y nos dan una eficiencia neta en este elemento del costo de 90,500 pesos. La segunda desviación a analizar es la desviación en mano de obra directa, la cual tiene que ser en valor, lo que nos representa las tarifas de mano de obra, y en cantidad, que nos representa las horas trabajadas. En cuanto al valor, tenemos los siguientes datos. De costo por hora estándar fueron 12 pesos, de costo por hora real fueron 14 pesos, por lo tanto hay un sobreprecio de menos 2 pesos, fueron de horas realizadas 120 horas. Por lo tanto, hay una ineficiencia en mano de obra directa de la siguiente manera. Las 120 horas se van a multiplicar por los menos 2 pesos y nos da 240 pesos en rojo. En cuanto a cantidad, sabemos que las horas a consumir en el estándar fueran de 30,120. En cuanto a las horas consumidas realmente, fueron 120. Por lo tanto, hay un aprovechamiento de 30,000 horas, lo cual nos ocasiona una eficiencia en mano de obra directa en cantidad de la siguiente manera. Las 30,000 horas que se aprovecharon por el costo estándar de 12 pesos nos da, en cuanto al importe, 360,000 pesos. Para calcular la eficiencia neta de este elemento del costo, se va a restar a los 360,000 de la desviación en cantidad los 240 pesos de la desviación negativa en precio, dándonos un importe de 359,760 pesos en cuanto a la desviación de este segundo elemento del costo. Y ya para finalizar, analizaremos las desviaciones del tercer elemento del costo, el cual vienen siendo los gastos indirectos de fabricación. Para este tercer elemento hay 3 desviaciones: en capacidad, en cantidad y en presupuesto. En cuanto a la capacidad, tenemos los siguientes datos. Horas consumidas realmente fueron 120 horas, de las cuales presupuestamos 140, por lo tanto hay un aprovechamiento de 20 horas, las cuales se van a multiplicar por el costo unitario estándar de 12.50 y nos da una eficiencia en GIF en cuanto a la capacidad de 250 pesos. Ahora, la desviación en cantidad, tenemos los siguientes datos. Horas a consumir estándar, teníamos 20,080 horas. Horas consumidas realmente fueron 120, por lo tanto,
también hay un aprovechamiento de 19.960 horas, las cuales se van a multiplicar por el costo unitario estándar de 12,50 centavos y nos da una eficiencia en GIF en cuanto a cantidad de 249.500 pesos. Y la tercera desviación es la del presupuesto. En presupuesto de GIF teníamos 112.000 pesos y GIF reales fueron 65.000 pesos. Por lo tanto, se hace una resta y se obtiene la eficiencia en GIF de 47.000 pesos. Se suman todas las eficiencias respecto a estas desviaciones y nos da una eficiencia neta en gastos indirectos de fabricación de 296.250. Ya para destinar a estas desviaciones se tienen que saldar las cuentas de las determinadas desviaciones que se vieron involucradas para poder efectuar los estados financieros de dicha empresa. La distribución de responsabilidades y actividades para el desarrollo de este video referente al costo estándar se realizó de la siguiente manera. La investigación, todos los integrantes participamos. Para la elaboración de diálogos y de diapositivas, nuestros compañeros Giselle Ortega, Jaime Rodríguez y Marcela Barrón nos apoyaron con este aspecto. En cuanto al desarrollo del caso práctico, la encargada fue Maricruz López y la presentación del tema fue mi compañera Citlali Lázaro y su servidora Alondra Medina. La fuente bibliográfica consultada para poder desarrollar nuestra temática fue nuestro libro de contabilidad de costos, tercer curso, elaborado por diversos académicos de nuestra universidad. De nuestra parte, esto fue todo. Esperamos dicha presentación haya sido de su agrado. Que tengan un buen día.